Vivimos en una era de cambios profundos y constantes donde las revoluciones y contrarrevoluciones se entrelazan en una danza compleja que define el curso de nuestra historia. En este editorial exploraremos cómo comprender lo que está sucediendo en el mundo actual a través de distintas voces especializadas que explican los significados, la polarización, la tecnología y las tensiones políticas y sociales que están transformando nuestras sociedades. La revolución tecnológica es quizás la más evidente y universal. La digitalización y la inteligencia artificial están remodelando la economía global, el mercado laboral y la forma en que interactuamos. La tecnología ha democratizado la información, pero también ha creado nuevas formas de control y vigilancia. Es un arma de doble filo, capaz de empoderar a las personas y al mismo tiempo de limitar sus libertades. Las revoluciones políticas y sociales varían enormemente según el contexto regional y cultural, desde las protestas pro democracia en Hong Kong hasta los movimientos por la igualdad racial en Estados Unidos, pasando por las revueltas populares en países de América Latina. El mundo está en un constante estado de agitación. Estos movimientos buscan cambiar estructuras de poder profundamente arraigadas, enfrentándose a menudo a una resistencia férrea por parte de las élites establecidas. Pero donde hay revolución, también hay contrarrevolución. En muchos lugares hemos visto el surgimiento del autoritarismo y el nacionalismo como respuesta a los movimientos revolucionarios. Líderes que promueven políticas regresivas y centralizan el poder encuentran apoyo en poblaciones que sienten que la globalización y el cambio rápido han dejado de lado sus intereses y valores tradicionales. Para entender lo que sucede en el mundo actual, es esencial tener una visión global y no limitarse a una única narrativa. Las revoluciones y contrarrevoluciones son fenómenos interconectados que reflejan una lucha por el poder, la identidad y el futuro. Comprender estos movimientos requiere analizar tanto las causas profundas como las consecuencias inmediatas y estar dispuesto a escuchar y aprender de diversas perspectivas. La construcción del tercer templo, su relación con la actual Guerra Santa y la violencia en el mundo expresada en las guerras y conflictos abiertos, así como los atentados y los supuestos accidentes que vemos están ocurriendo a diario sin explicación. El mundo está en una encrucijada y la dirección que tomemos dependerá de nuestra capacidad para comprender y navegar estas fuerzas contrapuestas. La revolución y la contrarrevolución son dos caras de la misma moneda y solo a través del diálogo y el entendimiento mutuo podremos forjar un futuro más equitativo y sostenible. A los que no conozcan a Daniel Stulin es escritor,
tiene varios géneros, tanto en novela como en ensayo. Tiene una vida muy interesante y trepidante. Él nació en Vilna, Lituania, y bueno, es una persona que los análisis que realiza tratan de profundizar y de ir un poco más allá en las explicaciones de lo aparente. Se le ha tildado y acusado bastante, un poco de teórico de la conspiración, ¿no? Y de indagar un poco en temas sobre los que hemos mostrado gran interés, como el grupo Bilderberg, del cual pues, se puede estar a favor, en contra, o se puede comulgar o no con sus puntos de vista, pero siempre es importante tener en cuenta otros puntos de vista, otros análisis, y en este caso, pues creo que Daniel, que además, si no me equivoco, reside actualmente en Rusia y sigue muy de cerca y analiza los acontecimientos geopolíticos con mucho acierto, bajo mi punto de vista, en varios aspectos, pues, en fin, es para mí un verdadero placer tenerle esta noche en el canal. Déjame Daniel. hacer un pequeño resumen. Yo estoy en México, yo no estoy en Rusia. Ah, perdón, discúlpame, perdóname. No me gusta el frío. Yo vengo del mundo de contrainteligencia militar, soy coronel de contrainteligencia militar rusa. Yo tengo 2 doctorados, uno en ciencia política, otro en tecnología avanzada. Y Bilderberg, cuando yo escribí Bilderberg hace ya 20 años, este año son 20 años, yo lo escribí porque acabo de salir de contrainteligencia y necesitaba comer. Y pensaba que, bueno, quizás podría contar alguna historia interesante y cosas que a la gente puede interesar. Vender 2 o 3 mil copias de este libro. Resultó que vendimos millones el resto de la historia, pero lo de Bilderberg es una anécdota porque la gente, tú sabes, Rubén, que mucha gente siempre habla de teoría de conspiración, como te has dicho, ¿no? Sí, por supuesto. Los O sea, judíos controlan el mundo, sí. los Illuminati, los extraterrestres, los shapeshifters. Pero al final, cuando salió mi libro, la gente... Estoy recuperándome de un gripazo de 4 días que me dejó cao. Y no estoy vacunado, imagínate si hubiese sido vacunado. Pero entonces, cuando salió mi libro Bilderberg, la gente enseguida pensaron, ajá, ahí está, estos son los que controlan, porque por primera vez estos aquellos sin nombres, sin apellidos, sin saber quiénes son, aparecieron en un libro. Y la gente se dieron cuenta, desafortunadamente a mi pesar, que estos son los que controlan el mundo, que no es así, nunca ha sido así. Por eso cuando me hablan de Daniel Stulin, experto en Club Bilderberg, yo no soy experto en Club Bilderberg. Yo soy Disculpas, experto en... porque es una cuestión que sale mucho en las redes sociales. Mucha gente asocia al Club Bilderberg porque tienes varias publicaciones sobre Sí, eso. porque es lo que conocen, pero lo de Bilderberg era una cosa simplemente para comer, que me salió muy bien, pero es de los peores libros que he escrito, porque era primero, aprendí a conducir, escribir, y entonces, si no fuera por mi editor, Jonathan Roca de Planeta, que para mí es el mejor editor de España, que ahora de hecho tiene su propio editorial que se llama El Ático de los Libros, si no fuera por él, trabajo con él, esto hubiera sido un tocho. Pero salió un librazo precisamente porque este hombre supo cómo encauzar muchísima información en un libro o en 2 libros muy coherentes. Pero bueno, Bueno, repito, no aún soy así, experto en Bilderberg, no vivo en Rusia, no me gusta el frío, me gusta el calor y por eso vivo donde vivo. Y disculpa. encantado de estar en tu programa. Pues discúlpeme por la errónea presentación. Aún No, no así, pasa nada. tienen libros como la verdadera historia del Club Bilderberg, Los secretos del Club Bilderberg, el Instituto Tavistock, la historia definitiva del Club Bilderberg, Metapolítica y varias publicaciones. El desierto de la humanidad es más reciente, si no me equivoco, el año 2022, que pueden adquirir y varias entrevistas, lo digo, tanto en Negocios TV como en el canal de Mar Vidal. Yo sigo con detenimiento también las opiniones de Daniel Stulin y les insto además a seguirle y a conocerle más allá, como siempre, pues de la denostación que se puede hacer, como siempre se hace, de todo aquel que ofrece una visión alternativa y mucho más profunda, pero fundamentada en este caso, de lo que sucede en el mundo. He querido convocar hoy a Daniel para hablar de un tema que cada vez está resonando con más fuerza, como es los principales movimientos que está realizando ya Donald Trump, las filtraciones que se han producido de un posible acuerdo de paz con Ucrania, con el ya fecha del 9 de mayo, etcétera, etcétera.
Pero también antes de abordar este tema, que era el principal por el cual he convocado esta noche, quiero preguntarle por otras cuestiones. Ahora mismo el gran boom, digamos, el gran seísmo que está sacudiendo la geopolítica y la economía es el tema de la inteligencia artificial. No en vano, Nvidia se acaba de dar un buen morrazo. Tampoco ha sido un descalabro, pero sí un buen morrazo que se deja el 16% ahí en la bolsa. Ayer recuperó un poco, pero hoy ha vuelto a caer, precisamente porque Donald Trump pues, ha dicho que quizás sea el momento de intentar evitar que esos chips que produce Nvidia vayan a Rusia. Perdón, a China. Tengan en cuenta que China compra el 20% de esos chips. Los inversores de Nvidia no han visto con buenos ojos la patita que ha asomado hoy Trump, proteccionista, más aún cuando ayer se recuperaba un poco Nvidia porque Trump empezaba a decir que, bueno, que estaban listos para competir, ¿no? Un poco ahí un planteamiento un poco superiano de decir, bueno, vamos a la carrera con China. Saben ustedes que China sorprendió a todo el mundo hace escasamente pues 3 días cuando DeepSeek anunció que tenía la capacidad para producir esos superconductores de inteligencia artificial hasta un 20% más eficientes a nivel energético, más baratos de construir, y eso hizo prácticamente, causó un pavor en Estados Unidos que se tenía por el gran hegemón en este momento para construir y para desarrollar el tema de la inteligencia artificial. Hoy también acaba de salir una nueva noticia en la que la empresa matriz de AliExpress dice que puede superar incluso lo que anunció hace escasos días DeepSeek con el DeepSeek /V3, lo cual hace que las dudas todavía más fuertes que había sobre Silicon Valley se cierran todavía con mayor dolor para lo que iba a ser una de las grandes apuestas iniciales de Donald Trump, que era intentar controlar y dominar desde el primer momento el tema de la inteligencia artificial. ¿Qué lectura inicial haces de esta situación, Daniel? Lo de DeepSeek no es nuevo, Rubén. Lo de DeepSeek es bastante viejo. Yo tengo doctorado en tecnología avanzada. O sea, yo el proyecto chino lo conozco desde hace más de un año. De hecho, un año y medio. Lo que pasa es que la gente de Wall Street, como son bobos y de tecnología entienden muy poco, y siguen las tendencias que conocen muy bien, y los demás tampoco entienden mucho, los analistas especializados, pero es un tema bastante vieja. Esto es por un lado. Por otro lado, yo analizo cosas desde una óptica más elevada, una óptica conceptual, que lo que está pasando entre los dos grupos, da igual Estados Unidos, China, Rusia, Estados Unidos, o sea, esa es alguna competición, pero si lo miramos desde una óptica más, digamos, elevada, tú tienes que entenderlo dentro de esta lucha. O sea, los americanos lanzaron su proyecto Stargate, ¿ok? Y el proyecto Stargate suena como algo propio de una pesadilla distópica, o sea, una asociación de estas megacorporaciones anunciada por el gobierno de Estados Unidos para, tú has visto lo que nos has dicho, ¿no? Proteger la seguridad nacional de Estados Unidos y de sus aliados y aprovechar la AI, o sea, generalizada para el beneficio de toda la humanidad, como si esa gente verdaderamente están pensado y preocupado por la humanidad. O sea, y todo esto obviamente cuesta muchísimo dinero, o sea, la lucha de supervivencia. Porque estamos entrando en el sexto tecnoparadigma. ¿Qué significa eso? Hemos ido del mundo industrial, que es el cuarto tecnoparadigma, no cuarta revolución industrial, es distinto, cuarto tecnoparadigma, al quinto tecnoparadigma, que es el mundo postindustrial. Y el mundo postindustrial, cuellos blancos jugando con numeritos en la pantalla de ordenador, no produciendo nada, simplemente jugando, ganando y perdiendo dinero en la bolsa. Y ahora estamos entrando, Rubén, en el sexto tecnoparadigma, que se llama el mundo transindustrial. No tiene nada que ver con transexuales ni homosexuales, tiene que ver con inteligencia artificial, mundo virtual, contratos inteligentes. Es el nuevo mundo que estamos entrando. ¿Okay? Sexto tecnoparadigma. ¿Okay? Y en este sexto paradigma, la lucha es de supervivencia. ¿Okay? Para descubrir nuevas formas, porque hemos llegado al límite de crecimiento. Esto lo entiende todo el mundo.
Y el modelo económico que se llama Bretton Woods, que empezó con el final de la Segunda Guerra Mundial, está en su lecho de muerte. Hay que redescubrirlo, ni navegarlo, a renegociarlo. ¿Okay? Entonces, el sexto tecnoparadigma es la forma de encontrar una forma de cambiar paradigma del mundo. Yo te quiero recordar otra cosa, que no hace mucho tiempo el congresista americano Tim Burchett dijo que si alguien filtrara dónde se va todo el dinero robado por el gobierno americano, porque el gobierno de Estados Unidos ha perdido 52 billones de dólares. O sea, explícame tú cómo se pierde 52 billones de dólares. Eso no es un pendiente que lo pierdes en la playa de Cancún. Si se perdió, ¿dónde se perdió? Como dice el congresista americano Tim Burchett, si alguien se filtrara a dónde va el dinero cuando el Pentágono no aprueba ninguna de sus auditorías, esta persona sería asesinada de inmediato. O sea, faltan 52 billones de dólares estadounidenses, por un lado. Por otro lado, FASAP 56 lo llevó a la oscuridad bajo la primera administración de Donald Trump, con el apoyo bipartidista de Cámara de Representantes, Senado y el mismísimo presidente. FASAP 56 es una resolución, ¿okay? De la Junta Asesora de la Norma Contable Federal, que se llama FASAP por sus siglos en inglés, que permite a las agencias gubernamentales alterar los estados financieros para proteger la información de seguridad nacional. Y si el gobierno de Estados Unidos está gastando billones de dólares para financiar operaciones secretas, entonces la pregunta clave, ¿okay? Volviendo a lo que tú estás preguntando, desde una óptica mucho más elevada, ¿cómo se integra todo esto, estas operaciones secretas con Stargate? Porque, repito, estamos viendo un equivalente a una guerra termonuclear entre China por un lado y Estados Unidos por el otro. En las sociedades secretas de los dragones amarillos chinos por un lado y los Illuminati por el otro. Esto por un lado. Por otro lado, en Davos, el mensaje de los delegados, entre ellos vuestro presidente Pedro Sánchez, ellos quieren que las cuentas de las redes sociales están vinculadas a una billetera de identificación digital, o sea, una billetera. No solo una identificación digital, están esperando, obviamente, la reacción negativa e intentarán convencer al público de que acepta los sistemas de inteligencia artificial y toda esta digitalización, ¿okay? Que están vendiendo los beneficios de AI y su supuesta superioridad sobre los humanos. Y mientras tanto seguirán construyendo el estado de vigilancia tecnológica con inteligencia artificial que sirve para recopilar, explotar, armar los datos en nuestra cuenta. Y da igual si estamos hablando de los chinos, de los rusos, de los estadounidenses, de la Unión Europea, no tiene importancia. Están construyendo a nivel planetario el campo de concentración electrónico. Y COVID simplemente era el primer ensayo. ¿Okay? Otra cosa que también tenemos que tener en cuenta en este caso. O sea, te recuerdo que Trump prohibió todos los proyectos de CBDCs, o sea, de dinero central de Central Bank Digital Currency, ¿okay? Dinero digital de los bancos centrales, perdón. Y toda la gente está, bravo, Trump es un genio. O sea, Donald Trump es bueno o Donald Trump es malo. Depende de lo que, o sea, cómo la gente interpreta los acontecimientos. Te voy a decir lo que lo veo yo y cómo se integra esto en lo que estamos comentando. Ok, esto es exactamente lo que el cartel bancario está pidiendo. Porque la orden ejecutiva de Donald Trump tiene que ver con el uso de monedas estables en dólares para extender la hegemonía del dólar. Y las monedas estables en dólares son tan programables, tan vigilables y tan confiscables como las CBDCs. Y la única diferencia es que el Banco Central no las emite directamente y mantiene un sistema bancario de dos niveles, que es lo que Wall Street ha estado presionando para que se inicie en serio de las discusiones sobre el dólar digital. O sea, en Estados Unidos la vigilancia masiva es una asociación pública-privada. Así que la pregunta es, ¿por qué el dinero digital vigilable será diferente? Estados Unidos tiene una deuda de 37 billones de dólares. O sea, ¿cómo haces que desaparezca esta deuda? Ahí también volviendo a la pregunta inicial, ¿por qué el Wall Street está tan preocupado por lo que está pasando con los chinos? O sea, ¿cómo haces desaparecer una deuda de 37 billones de dólares? Trillion en inglés. Una de las formas es fuerza mayor, que es eso, una guerra termonuclear.
¿Ok? Borrón y cuenta nueva. Pero si no es la forma, porque esta es una cosa poco peligrosa, otra forma es a través de monedas estables en dólares, ya que muchas de ellas están respaldadas al menos parcialmente por bonos de tesoro de Estados Unidos. Y de hecho, en noviembre, American Enterprise Institute es uno de los think tanks conservadores muy importantes de Estados Unidos, en un muy largo artículo dijo exactamente lo que te estoy contando. O sea, la devaluación del valor del dólar y de la mayoría, si no de todo, de las monedas fiduciarias continuará en relación con el oro y los activos reales. Pero la mayoría de los países están en una trampa de deuda en dólares y no hay moneda que ofrezca una alternativa al dólar en términos de liquidez y tamaño. O sea, se necesita un ejército lo suficientemente fuerte para hacer cumplir la deuda que tiene Estados Unidos. Y por lo tanto, el dólar estadounidense seguirá siendo peligroso y dominante, pero al menos que tomemos medidas para poseer e invertir en activos reales, nuestro valor seguirá colapsando. Y los estados deben hacer todo lo posible para mantener la liquidez independiente en dólares o no se verá, o se verán exprimidos. Y me Daniel, parece que disculpa, y por perdón. último, déjame terminar, lo único ya termino. O sea, que lo que tenemos ahora mismo, las criptomonedas privadas, más los centros de datos de Stargate, más las inyecciones de ARNM, más las identificaciones de inmigración a la biometría, son simplemente un sistema privado de control de crédito, red social y de CBDC que es aún más peligroso. Y todo esto solo se hace posible si tú controlas la parte de inteligencia artificial. Y por eso la guerra que estamos viendo, para contestar tu pregunta, porque es una pregunta muy sencilla, pero la respuesta no lo es. Precisamente porque este fondo que te acabo de explicar, la gente lo necesitan entender. Y por eso las empresas de Wall Street están acojonadas. Y por eso el gobierno americano y el Estado profundo se sienten en una situación pues en jaque mate, aunque no lo es, obviamente, porque ese sistema simplemente está en los primeros pasos de un avance, bueno, es el primer paso de un avance importante que estamos viendo a nivel tecnológico, ¿ok? Que es exponencial, no lineal. Pero esta es la razón, ¿ok? De tanta quiebra estos últimos días en las bolsas de tanto de Wall Street como las demás bolsas a nivel planetario, sobre todo Wall Street, precisamente porque para poder implementar este control, ¿ok? De seres humanos, dinero digital, las inyecciones a RNM y todo lo demás, necesitas que la parte de AI funcione bien. Y si tú tienes la competencia, como son los chinos, que parece que son mejores que Estados Unidos, aunque esto por ver, ¿ok? Entonces pone en jaque el sistema tuyo porque entonces es franjeable por tu propio enemigo. Está claro que no solamente hay un único factor que encierra el interés y la lucha por el tema de la inteligencia artificial. ¿Tú crees que se va a producir realmente? Claro, porque ayer escuchábamos a Donald Trump haciendo como una arenga, ¿no? A Silicon Valley y a la inteligencia artificial norteamericana diciendo, oigan, señores, pónganse las pilas, que queremos competir y queremos ganar, ¿no? A esta gente. Que queremos... Que cuando te están moviendo, están diciendo que el proyecto Stargate te va a costar 500.000 millones de dólares y los chinos te están diciendo que nos ha costado 5 millones, no es cierto. Ok, repito, yo tengo doctorado en tecnología avanzada. Yo sé más o menos lo que les costó. Sé de dónde viene la información de código fuente abierto, todo eso. Yo sé más o menos aproximadamente lo que había costado. Le había costado una fracción, absolutamente una fracción. Entonces, si tú tienes 500.000 millones de dólares de presupuesto para el proyecto Stargate, tú tienes que entender que una gran parte de este dinero se va destinado a proyectos negros. ¿Qué son los proyectos negros? Son proyectos, pues, de la misma forma que los 52 billones de dólares desaparecidos. ¿Dónde va este dinero? Este dinero se va a revoluciones de color, golpes de Estado contra los demás países, mantener la hegemonía del dólar americano, bases subterráneos, armas exóticos, bases en la luna, etcétera, etcétera, etcétera. Esto, y obviamente el proyecto Stargate, con una cantidad de 500.000 millones de dólares, una gran parte de este dinero va hacia la tecnología muy avanzada. Muy avanzada. Las cosas que ni siquiera ves en las películas de la Guerra de las Galaxias. Vale, ¿tú crees que puede
Estados Unidos realmente ponerse a competir? O sea, ¿crees que realmente sí que hay competición o crees que realmente China ha pasado por encima de Estados Unidos o es, como estabas apuntando, solamente propaganda? Em, es que Estados Unidos sigue siendo una potencia en todo, a nivel económico, a nivel político, a nivel empresarial. Estados Unidos sigue siendo el primer país capitalista del mundo. O sea, con una capacidad sin igual de poner en marcha proyectos visionarios. O sea, esto es lo que estamos viendo ahora mismo, el Stargate, sería el equivalente, ¿ok?, de Proyecto Manhattan 2.0, porque absolutamente tiene la capacidad de hacerlo. De hecho, que los chinos están haciendo competencia en Estados Unidos, esta es una ventaja muy importante para el resto del mundo. Todos los demás países, tanto los rusos como japoneses, como los indios, o sea, tenemos la capacidad, ¿okay?, de igualar la competición, porque si solo Estados Unidos domina la tecnología, entonces se hace muy, muy difícil porque tú tienes un hegemón. Pero en este caso tenemos la competencia mucho más, digamos, democrática. Entonces, esto es muy buena noticia, sobre todo si estamos hablando de open source. Bueno, pues veremos cómo queda todo esto. En relación a ello, sí que hay un elemento fundamental que hemos conocido hoy y que, bueno, de alguna manera también molesta bastante a Donald Trump. No sé si lo has podido ver, Daniel, pero me refiero, para pasar de tema y avanzar el directo, la Reserva Federal de Estados Unidos. Hoy ha salido Jerome Powell a anunciar que, bueno, que los resultados de la inflación están siendo buenos y que en consecuencia tampoco están viendo que los tipos de interés estén produciendo ahora mismo ningún tipo de daño a la economía. Por lo tanto, aquello que ansiaba Donald Trump, que es una bajada de tipos de interés, ¿para qué? Para favorecer la inversión, para favorecer el crédito. Jerome Powell ha dicho que no, que por lo menos por ahora no. Lo cual sorprende porque todos esperamos que la Reserva Federal de Estados Unidos hiciera por lo menos entre 3 y 4 bajadas de tipos durante el año 2025. Sin embargo, todo parece que vamos a ver si acaso 2 o 1 bajada de tipos de interés. Todo lo cual va a complicar muchísimo, todo lo que tiene Donald Trump en la cabeza. ¿Por qué motivo? Bueno, damas y caballeros, porque, un segundo, Daniel, ahora te doy la palabra, porque efectivamente Donald Trump requiere de un proceso de reconversión, un proceso de atracción, sobre todo, como él ha dicho, de las empresas que produzcan en Estados Unidos, que requiere del crédito. Y el crédito ahora mismo, con el tipo de interés que sigue todavía manteniendo un precio de 4,2, 4,5 puntos básicos porcentuales, pues sigue manteniendo limitado el crédito. La pregunta para Daniel ¿es esto una guerra entre la Reserva Federal y Donald Trump? Yo te quería hacer una pregunta yo a ti. O sea, ¿por qué te sorprende la reacción de la Reserva Federal? O sea, la gente piensa que Estados Unidos... No me sorprende. La gente piensa que Estados Unidos es un país homogéneo y no lo es. O sea, es un país absolutamente dividido en dos. Por un lado tienes los demócratas, por otro lado tienes los republicanos. Pero, o sea, el gobierno en sí también está dividido. O sea, Donald Trump es la cara visible de un proyecto alternativo. Son los islamistas, nacionalistas, industrialistas los que apoyan, o sea, lo que se llama Make America Great Again, MAGA. Y Powell y la Reserva Federal son los enemigos de Donald Trump. Ellos representan los intereses de los del nuevo Babilonia, el proyecto el civilizatorio global. Es el proyecto de los financistas, banqueros financistas, globalistas, satanistas. O sea, son enemigos. Entonces, el objetivo de la Reserva Federal es hacer todo posible para hacer la vida imposible a Donald Trump. Para hacer lo contrario que dice Donald Trump, para hacerlo de tal forma que el pueblo pueda decir, mira, Trump nos dijo que iba a hacer esto, no lo está haciendo, no ha cumplido su palabra, no puede cumplir su palabra, porque muchos de los elementos que están en su contra, o nunca trampistas dentro del Partido Republicano, el Estado profundo en sí, el pantano, etcétera, etcétera, toda esta parte del Estado profundo está en contra de los objetivos de Donald Trump. Y por esto hasta que Trump no termina eliminando, destruyendo, matando, asesinando
o lo que sea, o convirtiendo a esa gente en sus aliados, la lucha va a seguir. Lo mismo hemos visto en su primer mandato. Ahora mismo obviamente Trump es mucho más poderoso que el primer mandato y creo que había aprendido mucho más. Y en este caso tiene el apoyo de Big Tech, que también es una parte muy importante, algo que no ha tenido, como tú bien sabes, en el primer mandato de Trump que terminó cuando terminó el año 2020. ¿Okay? Pero eso es una parte también fundamental para entender. O sea, ¿en qué sentido? Que la clase dominante mundial, los verdaderos, digamos, maestros de la historia, ¿ok? No estoy hablando de Club Bilderberg, ¿ok? Sus funcionarios de alto rango, estoy hablando de los presidentes, primer ministros, ministros de los países supuestamente soberanos, ¿ok? Sus think tanks, se dieron cuenta hace ya mucho, ¿ok? Lo que está pasando. Y repito, aunque algunos piensan o han pensado, okay, que el gobierno, el liderazgo, el control, gobernanza global se reúnen en clubes como Bilderberg, en peor de los casos, Club de Roma o Comisión Trilateral, okay, o los clanes familiares tipo Rothschild y Rockefeller. O sea, si estás hablando de estos de últimos dos, ¿no? Sí son muy poderosos y tal a nivel de la riqueza, pero no a nivel del poder. Entonces, esas estructuras supranacionales, y por eso estamos hablando de la diferencia de la lucha entre Trump por un lado y la Reserva Federal por el otro, representan dos grupos de poder y dos grupos de intereses absolutamente distintas, no están en sintonía. Entonces, las estructuras supranacionales de coordinación y gestión global, a pesar de su importancia, ¿okay? No son tanto temas, es decir, en el mejor de los casos, son temas de segundo nivel, son herramientas, locus standi, podemos decir. O sea, pueden tomar determinadas decisiones, pero la base de estas decisiones son los acuerdos o conflictos previamente alcanzados entre los principales grupos de la élite mundial. Y esto tú no vas a ver nunca a nivel público en los medios de comunicación. Y en una forma muy simple, para que la gente lo pueda entender sin complicarse demasiado la vida, ¿ok? Porque la gente está cenando, no quieren complicarse la vida, viendo si Madrid ganó, Barça ganó. Fácil, ¿ok? La élite global actual consta de 4 grandes grupos. Uno son monárquicos y parte de estas familias aristocráticas de Europa Occidental, lo que podemos llamar tierra y sangre, ¿ok? Lideradas por las monarquías británicas y holandesas. Yo no estoy hablando de los Windsor, ¿ok? Ni tampoco los representantes de Casa de Orange, ¿ok? No pueden competir esa gente con las dinastías verdaderamente antiguas, como los merovingios, Rúrico y los Genghisides. Segundo grupo es el Vaticano, las órdenes religiosas católicas, que son religiosos militantes de inteligencia. Podemos hablar de los jesuitas, de Opus Dei, caballeros de Cruz de Malta, aristocracias asociadas con esto del norte de Italia, del sur de Alemania, de España y de Escocia. El tercer grupo, familias de financieros, banqueros, grandes industriales de Estados Unidos y Gran Bretaña, es decir, la angloesfera, clanes angloamericanos y americanos ingleses. Y la cuarta es diáspora, judía, armenia, libanesa. Y los representantes de estos 4 grupos de la élite mundial, de una forma o la otra, de forma directa o de forma indirecta, abierta o secreta, están presentes en las mayorías de las estructuras supranacionales. ¿Okay? De manera, otra vez, repito, sencilla, ¿okay? No en proporciones iguales. 4 grupos de estos globalidades o globalistas están presentes en todos los pisos de la economía global. Piso superior, Big Tech. Es el siguiente nivel, más bajo, son fondos de gestión de capital. El tercer piso, ¿okay? Son financieros que ganan dinero de la nada. El cuarto piso, las corporaciones del complejo militar industrial, la industria química, etcétera, etcétera. Y después tenemos toda esta parte de la industria, lo que ha hecho América grande entre los años 30 y 80, o sea, la MAGA. ¿Okay? Y los Big Tech son los propietarios de estas grandes plataformas sociales. ¿Okay? Los Bezos, los Zuckerberg de compañía, se esfuerzan por afianzarse en la cima de esta pirámide económica mundial. Entonces, cuando estamos hablando de la lucha, volviendo a tu pregunta, que parecía sencilla, pero no lo es, la lucha entre la Reserva Federal por un lado y por las corporaciones o por Donald Trump por el otro, es la lucha por definir
¿Qué camino va a tomar Estados Unidos? ¿Camino del Estado profundo, de los financistas, banqueros financistas, o la nueva meta? ¿Okay? Que estamos viendo ahora mismo, sobre todo el proyecto Stargate, lo que significa eso. ¿Okay? ¿Cuáles son los objetivos de esta guerra? El primero es el establecimiento de control sobre los factores intangibles de producción, o sea, comportamiento, necesidades, valores, imágenes. Esto es lo que hacen las llamadas plataformas digitales sociales. Y la segunda tarea es la expropiación de trabajo y el capital incorporados que tienen las pequeñas y medianas empresas. ¿Cómo haces todo esto? Esto se hace de manera muy sencilla, con la ayuda de una versión es el capitalismo de partes interesadas de Klaus Schwab, y la segunda es el capitalismo inclusivo, que es el programa de los Rothschild. Es decir, de hecho, bajo el pretexto de capitalismo para todos, se están anulando el capitalismo. Y alguien podría decir, esto no tiene sentido. Los capitalistas están anulando el capitalismo. Sí, porque el capitalismo como sistema mundial ha funcionado por sí solo, y para mantenerlo en el poder y los privilegios, la élite capitalista actual necesita convertirse en otra cosa porque ha llegado al límite de crecimiento dentro del espacio del planeta Tierra. Entonces, este nuevo orden mundial, el nuevo orden digital de control total, es el mundo postcapitalista. Y otra cosa, se trata de socavar la base económica de la clase trabajadora y de la clase media a través de la economía verde. Y las consecuencias de todo esto es eliminar la capa de clase media. Y tú estás viendo esto. La transferencia de la riqueza. La clase media es cada vez más pobre, los pobres son cada vez más pobres, los ricos son cada vez más ricos, y todo esto se encaja perfectamente dentro de la estructura que estamos contando. Y la lucha entre, por un lado, la Reserva Federal, que representa la cara visible del Estado profundo, y Donald Trump, que es la cara visible de un proyecto alternativo, Make America Great Again. No es el mismo proyecto, son dos grupos absolutamente distintos. Es la lucha por definir cómo va a ser la filosofía del país de aquí a cara al futuro. Bueno, vamos al tema nuclear del directo. veremos finalmente qué es lo que pasa con los tipos de interés, pero realmente, ¿tú crees que entonces Donald Trump no va a poder desarrollar sus políticas porque va a tener un enfrentamiento directo con los bancos de la Reserva Federal? Yo creo que Trump sí que va a poder hasta cierto punto. O sea, hay cosas que son muy fáciles de cambiar y llevar a cabo dentro de su plan, ¿no? O sea, cambiar el nombre de Golfo de México al Golfo de América es muy fácil. De hecho, antes se llamaba Golfo de Nueva España, ¿no? Entonces, no, tampoco sería la primera vez. O anular cualquier cosa vinculada con la agenda woke, LGBT, cambio de sexo, todo esto me parece muy bien. Otra cosa, cuando tú estás metiendo en temáticas mucho más espinosas, como el tema de la guerra en Ucrania, esto va a ser mucho más complicado. Lo que sí que es cierto es que Trump ha fijado es el objetivo de poner fin a la guerra en 100 días, ¿no? O sea, y al final de 100 días, que sería de aquí a principios de mayo, que es bueno, el 9 de mayo es el día de la victoria en la Segunda Guerra Mundial, que es buena señal para Rusia. O sea, dicho eso, es un error pensar que Trump está al lado de Rusia. No lo es. Trump no es ningún amigo de Rusia. ¿Okay? Trump es amigo de Estados Unidos. Y todos los demás intereses únicamente para él, desde un punto de vista de los intereses de Estados Unidos. Y hasta ahora las reivindicaciones territoriales de Estados Unidos a Rusia no se cruzan en ningún punto. O sea, Trump necesita paz, punto. Y podrá prisión tanto el lado ucraniano como el lado ruso. O sea, Ucrania ya ha hecho una serie de declaraciones, empezando por la de que ahora Europa debe pagar el mantenimiento del ejército ucraniano, que cuenta con más o menos 1 millón de efectivos. Al mismo tiempo, o sea, Europa apenas tiene dinero suficiente para pagar el mantenimiento de su propio ejército. En tanto, Zelensky, como el caso de Putin, obviamente estarán bajo muchísima presión. O sea, la situación en el frente determinará obviamente el futuro. Además, la presión de Trump estará dirigida a quebrar el lado más débil. Y la situación es que, o en cualquier caso, obviamente es beneficiosa por Estados Unidos, porque al invertir recursos mínimos en la guerra,
que también fueron invertidos por la administración Biden mínimos, Trump puede emerger como el bando que dicta la paz. Y Rusia, sobre todo Ucrania, no tiene nada con qué contrarrestar eso.